La palabra de Dios nos fue dada para que conociéramos a Dios y para que conociéramos su voluntad. Y hoy vamos a aprender acerca de Dios y acerca de su voluntad. Y quiero comenzar pidiéndole que venga conmigo al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 9, versos 52 al 56. Dice la palabra del Señor: y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea. ¿De quiénes, hermano? De los samaritanos, para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan, fíjese que estos hombres no tenían buen carácter. De hecho, el apodo que Jesús les puso era Boanerges, que significa hijos del trueno, tormentosos o tronadores. Entonces, estos dos hombres, Juan y Jacobo, no tenían buen carácter. Eran violentos, eran contenciosos y eran hombres de carácter duro. Entonces, cuando oyeron que el Señor Jesús envió a pedir un lugar donde dormir y no le dieron, oiga la respuesta de ellos. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ahora mire, los judíos despreciaban a los samaritanos y los samaritanos aprendieron a odiar a los judíos. Ahora, ellos estaban pensando, y es que estos no saben que si Jesús entra a esta ciudad, va a sanar a los enfermos, va a limpiar a los leprosos y va a resucitar los muertos. Estos no saben que si Jesús entra, la buena voluntad de Dios va a entrar. Ellos no saben que Jesús es el todo. De hecho, unos versículos atrás, Jesús acababa de partir el pan y de multiplicar los panes y los peces. Y estos estaban enojados diciendo: y es que estos samaritanos creen que pueden echar fuera a Jesús y quedar como nada. Estos no entienden con quién están tratando, no entienden a quién acaban de rechazar. Y lo justo es que les caiga fuego del cielo y se quemen todos. Y el Señor Jesús los reprende diciéndoles algo: ustedes no saben a qué espíritu pertenecen. Ustedes no saben de qué se trata todo esto. Tienen fe para pedir que caiga fuego del cielo, pero no entienden en qué andamos y cuál es mi misión. Y se los aclara: yo no vine a perder las almas de los hombres, aunque me saquen de una ciudad. Yo vine a salvar las almas de los hombres. Había una diferencia grande entre los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago y Jacob y Juan, con Jesús. ¿Cuál era la diferencia entre ellos? Jesús amaba a los samaritanos, Juan y Jacobo los despreciaban todavía. Y ellos no sabían cuál era la visión de Dios, cuál era el propósito de Dios, cuál era la misión de Dios para con el hombre. A lo mejor ellos creían que el propósito de Jesús era hacer milagros. A lo mejor ellos creían que el propósito de Jesús era multiplicar el pan o caminar sobre las aguas o hacer alguna cosa divertida. No habían entendido lo que el apóstol Juan escribe, que Jesús fue enviado por Dios para salvar al hombre, porque dice Juan 3:17, no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvar el mundo. Ahora, usted y yo tenemos que entender esto. ¿Cuál es el propósito de Dios para el mundo? ¿Cuál es la visión de Dios para el mundo? Cuando Dios ve a cada uno de los hombres de la tierra, y fíjese que Dios nos ve tal como somos, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestro más oscuro y escondido reflexionar está delante de los ojos de Dios. Ahora, ¿qué ve Dios cuando ve al mundo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para el mundo? ¿Y cuál es el propósito de Dios para el mundo? Venga conmigo para que veamos cuál es. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, verso 3. ¿Lo tiene? Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuál es la voluntad de Dios?
reunir a todas las familias de la tierra, todos los países, de toda lengua, de toda nación, de todo color de piel, en una sola familia, la familia de Dios, salvarlos, hacerles bien y que ellos adoren a Dios. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que sean benditas en Dios todas las familias de la tierra. ¿Qué ve Dios cuando ve el mundo? ¿Ve el pecado? Sí. La ira de Dios se levanta, sí, pero ante todo Dios ve gente que Él quiere salvar. Cuando una multitud siguió a Jesús y Él estaba en el desierto, dice la Biblia que se dio vuelta y vio a una multitud como ovejas sin pastor, y teniendo compasión de ellos, les empezó a enseñar la palabra de Dios. Lo que Dios ve, lo que Dios quiere es gente necesitada de ser salvada, y el deseo y el propósito de Dios es salvar al mundo. Ese es el deseo de Dios. El apóstol Pedro lo entiende así, cuando en 2 de Pedro dice: muchos se ríen porque nosotros decimos que Jesucristo ya viene, dice Pedro, hace 2000 años. Y dice el apóstol Pedro, desde el día de los padres están diciendo que Jesús ya viene, y no viene nada. Y dice Pedro, ellos ignoran que Dios no retarda su promesa, sino que es misericordioso, no queriendo que ninguno perezca. Es el deseo de Dios, el propósito de Dios es la salvación. Dios, mire, usted puede ver al más redomado borracho de su barrio, una persona que tal vez solo nos despierte lástima o tal vez desprecio, pero a esa persona el deseo de Dios es salvarla. Usted puede ver al hombre más terrible de este mundo, al sicario más violento de nuestra sociedad, y puede ser que él tenga graves problemas con la justicia, y puede ser que un juicio de Dios esté sobre él, pero aún así lo que Dios quiere es salvarlo. El propósito de Dios es salvarlo. ¿Sabe que el propósito de Dios se cumple en Apocalipsis capítulo 7? Cuando dice la Biblia que había una multitud de toda raza y de toda nación, vestido con ropas blancas, que estaba adorando delante del trono de Dios. Ese es el propósito de Dios. Juan y Santiago, que es el mismo Jacobo, no conocían ese propósito, y cuando alguien los rechazó, creyeron que un rechazo merecía la muerte. Nos echaron, que caiga fuego del cielo y que se quemen. ¿Se imaginan si ellos hubieran visto lo que Dios ve de nosotros? ¿Qué hubieran pedido? Fuego, agua, hierro, espadas, todo, Padre, que les caiga estos encima por bandidos. Y entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Salvar el mundo. ¿Cuál es la visión de Dios? Salvar el mundo. ¿A quién tiene Dios para cumplir su propósito? ¿Quién es el instrumento de Dios a través del cual Dios va a cumplir su sueño, su visión, su propósito, que es reunir todas las cosas alrededor de Cristo Jesús, y que los pueblos de la tierra le aclamen como Dios, y Él bendecir a todas las familias de la tierra? Es la iglesia, es usted y yo. La Biblia dice que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Y yo, hermano, he visto muchas cosas en Cristo, pero no he visto ángeles evangelizando. Es la iglesia. Dios nos llamó a usted y a mí para que lleváramos su palabra, para que contribuyéramos a cumplir su propósito glorioso, el compartir el evangelio de Jesucristo, para que la misión de Dios se cumpla, para que el propósito de Dios se cumpla. Dios tiene un plan, Dios tiene un deseo: salvar al hombre. Mire, rechazar a Dios es rechazar el propósito de Dios, y el propósito de Dios es salvar al hombre. Ahora, ¿a quiénes tiene Dios para cumplir sus propósitos? A usted y a mí. A usted y a mí. Somos su iglesia, somos su pueblo. Él nos escogió, Él nos llamó, Él puso sobre nosotros su mano. Isaías capítulo 49, verso 5. Dice la escritura: ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza.
Verso 6 dice Dios: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di, como dice, hermano, por luz de las naciones, para que seas, ¿qué cosa, hermano? Mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿A quién tiene Dios para cumplir su deseo? A nosotros. Y si yo fuera Dios estaría preocupado, hermano. Pero Él sabe lo que hace. ¿Sabe por qué? Porque a mayor debilidad nuestra, mayor gloria de Dios al cumplir sus propósitos. Dios no ha fracasado. La caída del huerto no fue el fracaso de Dios, como dicen los ateos, fue el fracaso del hombre. Dios no ha fallado, Dios no ha fracasado. Su propósito sigue estando en pie: salvar al hombre. Salvar al hombre. Dios tiene un plan: salvar. ¿A través de quién va a cumplir Dios ese plan? A través de la iglesia, a través de usted y de mí, a través de nosotros. Ahora, ciertamente la iglesia es el agente a través del cual Dios cumple sus propósitos, pero también la iglesia es el mayor estorbo para que Dios cumpla sus propósitos. Porque cuando usted y yo trabajamos en la obra del Señor, ayudamos a cumplir el propósito de Dios. Pero cuando usted y yo empezamos a vivir en pecado, cuando usted y yo empezamos a ser tibios, cuando usted y yo empezamos a criticar al hermano, cuando usted y yo empezamos a vivir mal, estamos siendo un estorbo para que el propósito de Dios se cumpla en esta ciudad, en este país y en el mundo entero. Y yo quiero compartir con usted cuáles son las tentaciones más grandes que usted y yo enfrentamos para no cumplir el propósito de Dios. Y quiero pedirle que venga conmigo rapidito a Mateo capítulo 4. Vamos a aprender acerca de las tentaciones del Señor Jesús y cómo esas tentaciones son el ejemplo de las tentaciones más fuertes que usted y yo enfrentamos para que el propósito de Dios no se cumpla. Mire, le voy a explicar así. La palabra diablo es una palabra compuesta del idioma griego, que es días y blos, que significa el que tira algo enfrente. De ahí que la composición de la palabra significa el que estorba, el enemigo, el adversario. Pero básicamente la expresión diablo es aquel que cuando usted va pasando, agarra algo y lo tira para que usted no siga caminando. Y el propósito del diablo en realidad no es llevar gente al infierno, eso la gente lo ha hecho solita. El propósito del diablo en realidad es estorbar los propósitos de Dios, estorbar que el plan de Dios se cumpla. ¿Y cómo lo hace? Estorbando nuestras vidas, estorbando nuestras vidas. Mire, le voy a explicar así. Hay miles de personas que necesitan escuchar de Cristo. Hay miles de personas que necesitan que se ore por ellas. Hay miles de personas que necesitan que alguien extienda su mano y les dé. Hay miles de personas que necesitan que alguien les dé esperanza. Y nadie va a hacer ese trabajo si no lo hace usted. Dios lo escogió a usted. Dios puso en sus hombros la responsabilidad de servir a Dios. Y cuando usted no cumple el propósito de Dios, hay miles de personas que no reciben el amor de Cristo. Miles de personas que no reciben el perdón de Cristo y no reciben lo que Dios tiene para ellos, porque el encargado de llevar ese amor de Cristo se perdió. Fue estorbado, fue apartado y estamos en deuda. Y usted ve por el cementerio y hay un montón de libros no escritos, montón de canciones no cantadas, montón de cosas no hechas, porque aquellos a quienes Dios había llamado para que lo hicieran simplemente se perdieron. Hermano, la canción más conocida de la cristiandad es la canción Sublime Gracia, Amazing Grace, ¿sí? Amazing Grace. Es una canción que habla del evangelio, del amor de Dios. Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Yo estaba ciego, pude ver. Sublime gracia del Señor. De los peligros del mar me librará. Sublime gracia del Señor. ¿Sabe quién escribió eso? Un vendedor de esclavos, traficante de esclavos, adicto al alcohol, violento.
Y cuando la gracia de Dios lo tocó, abandonó su vida de pecado y escribió, fue usado por Dios para escribir el himno cristiano más oído de toda la historia. Ahora, ¿cuántos de nosotros no somos como él de malos, pero tampoco estamos cumpliendo el propósito de Dios? ¿Cuántas canciones han dejado de escribirse? ¿Cuántas familias han dejado de restaurarse? Porque usted y yo no hemos estado haciendo la obra de Dios. Porque usted y yo hemos estado demasiado ocupados, demasiado contaminados o demasiado tristes para cumplir el propósito de Dios. ¿Cómo tentó Satanás a Jesús para que Jesús no cumpliera sus propósitos? ¿Me voy explicando bien, hermano? ¿Sí? Mateo capítulo 4, verso 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie con piedra. ¿Quién sabe dónde está escrito eso? Salmo 91, el diablo se lo sabe y usted no. Salmo 91. Se fija, hermano. Y somos tan creídos a veces, hermano. Y le pedimos a Dios cosas como que si fuéramos gente que hace sus juicios. Y el diablo se sabe más la Biblia que nosotros. Duele, ¿verdad? A mí me duele. A mí me avergüenza. Dice, Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, si qué, hermano, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Ahora, Satanás tentó de tres maneras a Jesús, y son exactamente las tres maneras en que nos va a tentar a usted y a mí. La primera tentación, y dicen los teólogos que es la más fácil, es tentarnos con cosas materiales. Fíjese qué astucia. El Señor Jesús estuvo 40 días y 40 noches en ayuno y oración. Decía el pastor Juan Cruz el jueves: hermanos, y a los 3 días de ayuno yo me quiero comer los zapatos, dice. Y 40 días de ayuno y oración, hermano. Y cuando tiene hambre, dice otro evangelio sinóptico, cuando tenía hambre aparece Satanás. No lo tentó en medio del ayuno porque Jesús estaba buscando al Padre. Lo tentó cuando más débil estaba. Y aparece y le dice: si tú fueras el Hijo de Dios, Dios no te dejaría pasar hambre. Dile a las piedras que se conviertan en pan, y entonces vas a comer y no vas a estar débil. Ahora yo pienso algo: ¿era pecado que Jesús convirtiera las piedras en pan? No, porque lo hizo más adelante, multiplicó el pan, hizo un milagro con comida. Pero si convertía las piedras en pan, ¿a quién estaba obedeciendo? ¿A quién? A Satanás. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué pasa cuando yo me someto para obedecer a alguien? Me convierto en esclavo de quien obedezco. Y si Jesús hubiera obedecido a Satanás, aunque no fuera pecado, Jesús se hubiera convertido en un esclavo del enemigo. Ahora, convierte estas piedras en pan. Dice: no, porque escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Sabe que eso es importante? Porque Jesús citó Deuteronomio capítulo 8, verso 16, si no me equivoco. Y en ese versículo lo que dice antes la Biblia es: acuérdate de Jehová tu Dios, que te hizo pasar por un desierto ardiente donde no había agua ni había comida,
donde te hizo pasar por donde había serpientes y escorpiones para probarte, para saber lo que había en tu corazón y a la postre hacerte bien, para darte a conocer que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de todo lo que sale de la boca de Dios. Si Jesús hubiera convertido el pan, estaba poniendo en duda el amor de Dios y la capacidad de Dios para alimentarlo después. Y por eso le dice, no solo de pan viven los hombres, sino de lo que sale de la boca de Dios. Ahora, si le damos una aplicación práctica a eso, ¿qué hay en esta vida que usted pudiera cambiar por Dios? Todos los hombres tenemos convicciones. Todos los hombres tenemos convicciones, pero la mayoría de los hombres tenemos un precio y ese es el problema. Soy honrado hasta que tengo que pagar una cuenta y me puedo robar un dinero para pagarla. Ahí terminé de ser honrado. Hay algo, hermano, hay algo que usted podría ponerle como precio para dejar a Cristo Jesús. Hay un asunto material, porque el enemigo va a venir y nos va a tentar primero con lo material. En el caso del Señor Jesús fue pan, en el de nosotros puede ser una casa más grande, puede ser un carro, puede ser una novia, puede ser un novio, puede ser una mejor ropa, a cambio de falsear el evangelio y hacer lo que no es de Dios. Esa es la primera tentación. Y como les decía, todos tenemos convicciones. Pregúntele a la gente que anda en la calle, todos son honrados hasta que se trata de mi bolsillo. Todos los hombres creen en el matrimonio hasta que hayan una mujer que no es su esposa que les gusta. Entonces, pareciera que todos tenemos un precio, pero Jesús no tuvo un precio. Ahora, nuestras necesidades materiales están cubiertas por Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 8 que si Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó en una cruz por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Dios va a proveer. Puede ser que se tarde, pero va a proveer. Déjeme le cuento una historia. Un hombre en Sudáfrica era granjero. Su abuelo había sido granjero. Su papá había sido granjero y él era granjero y su hijo se iba a convertir en granjero. Vivía bien, tenía una casa hermosa, una esposa, unos hijos. Y un día empezó a sentir una inquietud. Yo no quiero ser granjero toda mi vida. Yo no quiero ser granjero toda mi vida. Yo estoy cansado de ser granjero. Levantarme en la madrugada, cuidar vacas, cuidar ovejas, pelear con los leones, pelear con los leopardos. Yo ya no quiero ser granjero. Quiero ser buscador de diamantes. La gente que busca diamantes, esa sí gana dinero. Destruyen la tierra, matan a los obreros, pero no importa, ganan dinero. Yo voy a vender mi granja y voy a decirle a mi esposa que vamos a ser buscadores de diamantes y vamos a tener mucho dinero. Y lo hizo. Reunió sus posesiones y las vendió. Y reunió un capital considerable y compró una mina de diamantes. En 6 meses fracasó y el banco le quitó sus propiedades. El hombre que compró su propiedad estaba feliz con la granja y estaba sacando agua para regar un campo de un arroyo que pasaba por la propiedad. Y golpeó con su azadón algo duro y comenzó a ver aquella piedra y la sacó. Y era un diamante rosado, el más caro que ha existido en toda la historia. Y la riqueza que este hombre andaba buscando siempre estuvo ahí. Estaba ahí. Y él lo dejó todo por buscar algo que era incierto. Hermano, muchas de nuestras tentaciones tienen que ver con nuestras cosas materiales y el precio que pagamos por ella. No nos vayamos tan largo a casos extremos. Piense en cuántas veces usted y yo, con tal de ganar un poquito más de dinero, decidimos no congregarnos. ¿Cuántos de nosotros, teniendo en nuestra casa lo necesario y todavía más, nos hemos negado a ofrendar o a darle a alguien necesitado? La primera tentación siempre va a ser lo material. ¿Y sabe qué me preocupa? Que dicen los teólogos que es la más fácil. Mire nuestros empleados de gobierno. Mire los hombres que nos han gobernado. ¿Por qué vendieron su conciencia? ¿Por qué vendieron su honor? ¿Por qué vendieron su rectitud? Por algo tan barato como el dinero. Ahora, en segundo lugar, la segunda tentación
que el diablo le pone a Jesús está en los versos 5 y 7. Juan capítulo 4 versos 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¿Se imagina qué astucia, hermano? Jesús responde con la palabra de Dios y dice el diablo: ¿querés que peleemos con la Biblia? Yo me la sé también. Aquí nos vamos a agarrar con la Biblia a ver quién sabe más de la Biblia. Y fíjese una cosa interesante: Jesús solo citó un libro de la Biblia y solo citó, de hecho, 3 versos de la Biblia. O sea, no se trata de cuánto sabemos, se trata de cuánto vivimos. Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, la segunda tentación que el diablo va a ponernos, la primera es comprarnos con cosas materiales, ofrecernos riqueza, ofrecernos cosas que podamos tocar, ofrecernos cosas que podamos comprar para apartarnos del propósito de Dios. Y el propósito de Dios es salvar al hombre. ¿Y a quién va a usar Dios para salvar al hombre? A usted y a mí. Y entonces usted y yo íbamos por el camino de Dios, y cuando vimos el dinero nos apartábamos de Dios, y Dios va a poder esperar. Yo ahorita necesito comprar, yo necesito vender, yo necesito tener, tengo algo, quiero algo más grande. Y esa es una tentación del enemigo. Yo no estoy hablando de ser conformistas ni de darle culto a la miseria. Estoy hablando de ver las cosas en su correcta perspectiva. Dios debe ser la prioridad. Ahora, en segundo lugar, la tentación es las emociones. Póngase a pensar en algo. ¿Cuál era el ataque de Satanás hacia Jesús? Era ponerlo a pensar si realmente era un hijo de Dios y tentarlo con la aceptación de las personas. ¿Sabe qué hubiera pasado si Jesús saltaba del templo? Lo hubieran sostenido los ángeles. Lo hubieran sostenido los ángeles. Y hubiera caído en medio del pueblo. Y hubiera sido aclamado como Mesías. Pero guiado ¿por quién? Por el diablo. Y no hubiera habido sacrificio en la cruz. Porque todos hubieran amado a un hombre que volaba, ¿verdad? Ahora, nuestras emociones es generalmente el blanco de los ataques de Satanás. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos luchan con el desánimo? Yo lucho con el desánimo. Yo lucho con el desánimo. ¿Sabe qué? Cuando viene alguien, y lo decía el pastor Juan Cruz el jueves, le dice a uno: pastor, a mí alguien me dijo, fíjese usted, estaba aquí en la iglesia, hermano, y me dijo: pastor, estoy fascinada con tal predicador. Qué bueno, hermana, a mí también me gusta. Pastor, me estoy levantando de madrugada a oír las prédicas de ese hombre. Bueno, eso yo no lo hago, pero me gusta mucho el hermano. Yo lo ando en mi radio, yo lo ando en mi carro, me gusta mucho. Pastor, tengo que ser sincera con usted. Si ese hombre viene a poner una iglesia como Mayagua, me voy de aquí. Ay, desventurada. Eso es un ataque del enemigo a nuestras emociones. Es el enemigo diciéndonos: si Dios estuviera con vos, te podrías tirar y no te pasaría nada. Nosotros vivimos en una sociedad pornocéntrica, donde la pornografía ha invadido todos los niveles de la sociedad. La televisión, la literatura. Ahora, ¿sabe por qué la pornografía ha ganado tanto terreno? No es porque sea agradable, porque es detestable en realidad. Es porque la pornografía es un refugio a los problemas emocionales. Y cuando los hombres nos sentimos tristes, disminuidos, endeudados, solos, ahí está, a un clic de distancia. Solo tenés que ver esto, encender tu televisor a cualquier hora o ver en tu computadora, y se te va a olvidar tus problemas. Y nos guían a un refugio falso que después se convierte en una cárcel.
¿Por qué? Porque nuestras emociones están siendo manipuladas por Satanás. Jesús estuvo claro en esto: no tentarás al Señor tu Dios. Ahora cita Deuteronomio capítulo 6 y dice, y si usted lee el contexto, el final del versículo dice: no tentarás al Señor tu Dios como en Mesach. Y Mesach es otra palabra, otra traducción de la palabra Megiddo, que significa rebelión. Entonces básicamente lo que Jesús dijo es: yo no me voy a rebelar contra Dios. Mi tiempo de hacer milagros no ha llegado. Yo no voy a correr, yo voy a esperar en la fidelidad de Dios. Ahora, yo quiero que usted sepa esto: usted puede ser atacado en sus emociones. Usted puede sentir desánimo, usted puede sentir soledad, usted puede sentir que todo el mundo lo ha abandonado, pero eso no implica que usted sea parte del propósito de Dios. No vale la pena. Al fin y al cabo es cerca de Dios que vamos a ser consolados, y es cerca de Dios que vamos a ser levantados. El Señor Jesús es el mejor ejemplo. En el Evangelio de Marcos le dijo a sus discípulos: mi alma está triste hasta la muerte. La versión popular dice: estoy muerto de tristeza. ¿Y sabe qué hizo? Fue al monte y oró. Fue al monte y oró. Y lloró y sudó grandes gotas como de sangre, y estuvo ahí delante de Dios. Y Dios, dice la Biblia, envió ángeles que lo ministraban. Ahora, ¿qué hacemos usted y yo cuando estamos tristes? Dios no existe. Dios no existe. Usted puede perder muchas cosas, usted puede sufrir muchas cosas, pero eso no significa que deba separarse del propósito de Dios. Busque en Dios su refugio. Llore delante de Dios. Quebrántese delante de Dios, pero siga detrás de Dios. Nada justifica que nos apartemos del propósito de Dios. Y en tercer lugar, el diablo atacó a Jesús con la necesidad de la adoración. Mire lo que dice el capítulo 4, verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora, todos los hombres tenemos la necesidad de adorar algo. Todos los hombres tenemos la necesidad de adorar algo. Así fuimos creados. La Biblia dice en Isaías capítulo 43 verso 6, si no me equivoco: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Dios nos hizo con un vacío en el corazón que tiene el tamaño y la forma de Jesús. Nacimos con la necesidad de adorar. Entonces el diablo lo que va a poner a nuestro camino es cosas que adorar para que nosotros nos apartemos del propósito de Dios. Es decir, cuando yo me mantengo en adoración a Dios, camino con Dios, pero cuando me desvío a adorar a un Dios falso, entonces me aparto del propósito de Dios. Escuche bien, la mitad de la Biblia es una lucha de Dios para que su pueblo no adore otros dioses. La mitad de la Biblia. Y usted dice: no, pero yo no adoro ningún Dios. En el tiempo de la Biblia, Baal, Astarot, Rimón, Moloc, Baal, Acera, Nisroch, todos esos dioses paganos, hermano, grotescos, terribles. Pero ¿sabe qué pasaba? ¿Y por qué era tan tentador? Póngame atención un ratito. ¿Por qué era tan tentador adorar estos dioses? Porque detrás de estos dioses había un deseo humano que se magnificaba. Un ejemplo: la diosa Afrodita de los griegos, la diosa Afrodita de los romanos, Afrodita de los griegos, Venus de los romanos. De ahí viene Afrodisíaco y Venerio, la diosa del placer sexual. Entonces, ¿cómo se adoraba a Venus? ¿Cómo se adoraba a Afrodita? Iba al templo y daba una ofrenda, y habían mujeres de la alta sociedad semidesnudas, obligadas a acostarse con todo hombre que llegara ahí a adorar a esa diosa. Entonces, era bueno ir al culto para los hombres que no conocían a Dios,
porque sabían que iban a tener intimidad sexual con la esposa del rey, con la hija del rey, que estaban en una adoración de orgía, de pecado. Entonces, ¿por qué estos dioses eran tan atrayentes? Porque, hermano, representaban un deseo del hombre pecaminoso llevado a lo excelso, a la adoración máxima. Entonces, adoremos a Venus, adoraban el sexo. Adoremos a Mamón, que Jesús lo mencionó, el dios de la riqueza, el dios del dinero. Adoremos a Marte o Ares, el dios de la guerra, de la violencia, de la venganza. Y todo dios pagano era en realidad un deseo humano llevado a lo excelso. Ahora, note esto. Escuche bien esto. Todo aquello a lo que usted le dedica más tiempo que a Dios, todo aquello que lo emociona más que Dios, todo aquello que lo absorbe más que Dios, todo aquello de lo que usted espera más que lo que espera de Dios, es un ídolo. De tal manera que un ídolo no es una estatua, un ídolo puede ser cualquier cosa o cualquier persona que usted le ha puesto en lugar de Dios. Puede amar el dinero y usted caminar rectamente, pero cuando vio el dinero y amó el dinero, se terminó su pureza, se terminó su búsqueda de Dios, y ahora quien está en el trono de su corazón es el dinero. Eso es adoración falsa. Y eso es lo que el diablo quería que Jesús hiciera, que adorara algo falso para que el propósito de Dios no se cumpliera. Hablábamos de la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual es un peligro. Hay hombres, como dice la Biblia, que tienen los ojos llenos de adulterio. Significa que no pueden ver una mujer sin pecar con ella. Su mente está corrompida, su corazón está corrompido. Un Dios falso, la sexualidad desenfrenada, impura. Hay quienes han puesto en el lugar de Dios a una persona, y esa persona dicta el latido de su corazón. Si tengo que mentir para estar con ella, voy a mentir. Si tengo que robarle a mis papás para tener dinero e invitarla a comer, voy a robar. Si tengo que traicionar a un amigo, si tengo que dejar de ir a la iglesia con tal de estar con él, entonces voy a hacerlo. ¿Sabe cómo se llama eso? Adoración falsa. Falsa adoración. Y sería bueno ver qué es para nosotros más importante que Dios. ¿Quiere que hagamos una prueba sencilla? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo quiero pedirle que cierre sus ojos un momento y que piense en el día de ayer y de hoy. Piense en el día de ayer y de hoy y piense en sus pláticas. ¿De qué platicó ayer y de qué platicó hoy? Piense en esto. ¿Cuántas veces mencionó a Dios en sus pláticas? ¿Cuántas veces pensó en hacer la voluntad de Dios mientras platicaba? Piense en esto. ¿Cuántas veces mencionó el dinero? ¿Cuántas veces mencionó un lujo? ¿Cuántas veces mencionó una mujer? ¿Lo pensó? ¿Qué es lo más importante para su vida? ¿Qué fue en lo que más ha pensado? ¿Y qué fue en lo que más se han detenido sus conversaciones? Porque eso, o esa persona en la que más pensó y en la que más habló, hoy es el centro de su vida. Y eso está estorbando el propósito de Dios. Yo no sé. William Guillermo Carey, y quiero terminar con esto, el padre de los misioneros modernos, fue a la India a predicar la palabra de Dios. Y ojalá que todo le haya salido bien, pero no fue así. De hecho, tardó 5 años en ver a la primera persona en convertirse a Jesucristo. 5 años. Llegó hasta 3er grado y le dieron varios doctorados honoríficos. Tradujo la Biblia al brahman y a 27 lenguajes hindúes. Era un tremendo hombre de Dios. Hizo imprentas, granjas, orfanatos, hospitales, habiendo llegado a 3er grado. Pero en el proceso, su esposa se volvió loca y su hija murió de hambre y nunca se detuvo.
Yo estaba pensando, ¿y por qué? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede un hombre ver a su esposa perdiendo la razón y él seguir trabajando? ¿Cómo puede un hombre ver a su hijo morir y aún así seguir trabajando? ¿Cómo puede un hombre durante 5 años estarse literalmente muriendo de hambre y no ver ningún resultado y seguir trabajando? Y la respuesta es, había un propósito en su vida. Él había aceptado el propósito de Dios para él, y eso dictaba todos sus actos y su conducta. Ahora aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros. ¿Qué tanto compromiso tenemos con el propósito de Dios? ¿O nos hemos desviado a la primera? Cosas materiales, ya, el propósito de Dios que yo ahorita voy a comer y a beber. O vamos, nos hemos desviado a la segunda, hoy estoy triste, no puedo servir a Dios. O nos hemos desviado a la tercera, amo mi vida, amo mi dinero, amo mi placer, y el propósito de Dios se olvida. Dios tiene un gran propósito: salvar al hombre. Dios definió su propósito: reunir a todas las naciones de la tierra bajo su gracia. Y el agente de ese propósito es su iglesia, usted y yo, los redimidos con la sangre del Cordero. Y la cuestión es esta: ¿qué nos ha apartado del propósito de Dios? ¿Qué cosa ha pasado en nuestras vidas que nos apartó del plan de Dios para nuestras vidas? ¿Cuántas personas están en el mundo esperando que Dios les hable a través de nosotros, pero nosotros nos hemos apartado, nos hemos encerrado, nos hemos contaminado, nos hemos llenado de miedo y hemos dejado de avanzar en el propósito de Dios? ¿Sabe que la Biblia dice que le vamos a dar cuenta a Dios de lo que hacemos? Que vamos a estar delante del trono de Dios y vamos a decirle: Señor, me diste talentos y aquí están. ¿Y qué vamos a decirle usted y yo? No estamos solos, nunca se ha tratado de nosotros, se trata de Él usando nuestra disposición. Pero es que a veces ni disposición tenemos. A veces ni disposición tenemos. ¿Ha estado usted cumpliendo el propósito de Dios? ¿Ha estado usted creciendo en los planes de Dios para su vida? ¿Estamos hoy más cerca de la voluntad de Dios que antes?